Hola, yo soy Bianca Tapia. Hola, yo soy Perla. Nosotras somos del grupo 401 y a continuación les vamos a presentar nuestro video explicando el capítulo 2 titulado Los géneros periodísticos, del libro Manual del Periodismo de Vicente Leñero y Carlos Marín. Bueno, pues los géneros periodísticos pueden tener 3 clasificaciones. La primera es por informativos, en los cuales puede entrar la noticia, la entrevista y el reportaje. En los opinativos viene el artículo y el editorial. Y por último los híbridos, los cuales son la crónica y la columna. La segunda propuesta de la división de los géneros sería, por un lado, los informativos, en el cual entran la noticia, la entrevista y el reportaje. Por otro lado están los opinativos, ahí entran el artículo, que a su vez está dividido en editorial, crónica y crítica o reseña. Todos estos géneros se enriquecen con elementos formales de otras disciplinas, por ejemplo, el cuento, el ensayo o la novela. Tomando en cuenta lo que ya mencionamos, ahora hablaremos de los aspectos fundamentales de los géneros periodísticos. Primero tenemos a la noticia o nota informativa. Este es el género fundamental del periodismo, es el que alimenta a los demás géneros. Su único propósito es dar a conocer los hechos de interés colectivo. No se dan opiniones, simplemente se informa del hecho y lo demás queda a interpretación del público. Un ejemplo sería el siguiente. Fuerzas federales y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron a 5 presuntos integrantes de la familia michoacana vinculados a la masacre de 20 personas en un palenque en Cinepecuaro el pasado domingo. En segundo lugar se encuentra la entrevista. Es una conversación que se realiza entre un periodista y el entrevistado o los entrevistados. Es a través del diálogo donde se recogen los comentarios, las noticias, las opiniones, los juicios o las interpretaciones. Existen 3 tipos de entrevista. Una, noticiosa o de información. Se encarga de recoger información. Es por sí misma toda la noticia. 2, de opinión. Es la que recoge opiniones y juicios. Y 3, de semblanza. Sirve para que el periodista realice un relato psicológico y físico del entrevistado. A continuación, un ejemplo de cada una de ellas. Los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. Varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de televisión o los videojuegos, el coeficiente intelectual disminuye, sostiene el neurocientífico Michel Desmaurier. La fábrica de cretinos digitales, así se titula el último libro del neurocientífico, director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia, en el que cuenta con datos duros y forma contundente cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal al desarrollo neuronal de los niños y jóvenes. Simplemente no hay excusa para lo que estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo, advierte en una entrevista con BBC Mundo el experto que tiene a sus espaldas una vasta obra científica y de divulgación y ha pasado por reconocidos centros de investigación como la Universidad de California. Entrevista de opinión. Alan Solomon, embajador de Estados Unidos en España. El gobierno no puede resolverlo todo, el ciudadano debe participar. El embajador se ha involucrado en la Cumbre Mundial de la Innovación en el voluntariado. La tradición de la socialdemocracia es cuidar uno de los otros. Sin embargo, sí es cierto que el ciudadano, medio de la sociedad demócrata Europa, piensa que el gobierno debe garantizar los servicios sociales porque para ello paga sus impuestos. ¿Hay algo erróneo en esta ecuación? Creo que la ecuación no termina ahí. Podemos esperar que el gobierno atienda necesidades básicas en educación, salud o recogida de basuras, pero eso no significa que los ciudadanos no tengan también responsabilidades con su comunidad. Tenemos el ejemplo de Higuera de la Serena. Es un pueblo con una gran deuda que no puede financiar algunos servicios públicos y lo que ha hecho la gente es juntarse para proveerlos. La tradición más rica de la socialdemocracia es la creencia de que cuidamos los unos de los otros. No solo pagamos impuestos. No podemos depender del gobierno para todo. Además, creo que es bastante claro que no puede hacerlo todo.
Ahora la entrevista de semblanza, con el siguiente ejemplo. Antes de empezar a leer esta entrevista hay que tener en cuenta que Japonísimo es uno de los blogs de viajes más visitados de España, más de 600,000 visitas al mes, y es el que lo sabe todo sobre Japón, todo. En sus recomendaciones habla con tanta adoración de la cultura japonesa que parece que sus creadores sean japoneses, pero no, son españoles de pura cepa. Laura y Luis probablemente sean los mayores expertos en Japón de nuestro país. ¿Cómo nació la pasión? Hace muchos años Luis y yo colaborábamos en una web sobre cultura japonesa. Cuando esta cerró sentíamos que queríamos seguir hablando de Japón y en 2006 decidimos crear nuestro propio proyecto, un pequeño blog donde compartir lugares que habíamos visitado, aspectos de la cultura y la sociedad japonesa que nos llamaban la atención. La constancia y la dedicación dieron frutos y el pequeño blog fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una de las páginas web especializadas en Japón de más relevancia en lengua española, con más de 500,000 de páginas vistas al mes. ¿Qué tiene Japón que no tengan otros destinos? La gente tiene prejuicios sobre Japón. Piensan que es un viaje complicado, pero no es así. Es una de las mejores decisiones que puede tomar un viajero. Es perfecto para visitar. Y por último, en el lado de los informativos tenemos al reportaje. Es el más extenso de los géneros periodísticos. En él se busca investigar, describir, informar, entretener, documentar y profundizar en la noticia que se está dando. También suele tener semejanza con el ensayo, la novela corta y el cuento. Un ejemplo famoso es Cholas del Valle de Chalco, que se hizo muy famoso en redes sociales. Ahora entramos a la clasificación de los opinativos. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar el artículo. Es el género subjetivo clásico. Aquí el periodista expone sus opiniones y juicios. Por un lado tenemos el artículo editorial, donde se narran noticias más importantes. Y luego tenemos el artículo de fondo, donde se habla de temas de interés general, que no necesariamente son de la actualidad. A continuación, un ejemplo. En algunos países los nuevos cambios de Facebook impulsaron las noticias falsas. La redacción del medio boliviano, página 7, el tercer sitio de noticias más grande de Bolivia, se dieron cuenta de que las visitas provenientes de Facebook estaban cayendo en picada. La publicación hace poco había sido afectada por ciberataques y los editores temieron que estuviera siendo blanco de ciberatacantes leales al gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, no era culpa del gobierno, sino de Facebook. La empresa de Silicon Valley estaba probando una nueva versión de su muy popular sección de noticias y había eliminado los sitios noticiosos profesionales del contenido que la gente normalmente ve para regalarlos a nueva sección de Facebook llamada Explorar. Le gustara o no, Bolivia se había convertido en un conejillo de Indias en búsqueda continua de reinvención de la empresa. Mientras Facebook actualiza y modifica su servicio para mantener a los usuarios pegados a sus pantallas, países como Bolivia son campos de prueba ideales gracias al creciente número de habitantes que conocimientos de Internet. No obstante, estos cambios pueden tener consecuencias significativas, como limitar la audiencia de fuentes noticiosas no gubernamentales y amplificar el impacto de historias inventadas y sensacionalistas. Siguiendo con la clasificación de los opinativos, tenemos el editorial. Este es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más relevantes. En el caso de los diarios sería del día a día. En el caso de las revistas sería a la semana, a la quincena o al mes. La característica principal de este género es que se ve reflejada la posición política y doctrinaria de cada empresa frente a los hechos de interés del público. Aquí un ejemplo de cómo sería. Editorial Noticias en España. Título de la noticia: la democracia de nuestro país requiere de unos partidos políticos mucho más fuertes y con decisiones contundentes. Los partidos políticos de un país son los encargados de promover la participación de los ciudadanos en el mundo de la democracia. De acuerdo a los principios de la democracia, los ciudadanos tienen el derecho al sufragio universal, libre y secreto. En este sentido, España necesita ahora desarrollar un equipo más efectivo donde se exija la responsabilidad de dichos políticos y funcionarios públicos ante la ciudadanía para dar una mejor solución y así erradicar lo más rápido posible la corrupción que afecta al país.
Bien, ahora entremos a la clasificación de los híbridos. Primero tenemos a la crónica. Es la narración de un acontecimiento justamente en el orden en el cual fue desarrollándose. Su principal característica es transmitir la información y las impresiones del cronista. Existen 3 tipos de crónica. Número 1, la informativa. Aquí el cronista se limita a informar sobre un suceso. Número 2, la opinativa. El objetivo es informar y opinar simultáneamente. Y la número 3 es la interpretativa, donde se ofrecen los datos informativos esenciales, pero sobre todo las interpretaciones y juicios del cronista. A continuación, un ejemplo de cada tipo de crónica periodística. Comencemos con la informativa. Título de la noticia: mujer atropellada por un conductor que se da a la fuga. Ana Rodríguez se levantó el viernes 14 de marzo a las 8, como era su costumbre. Luego de desayunar, partió de su casa. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la avenida San Martín, no se percató de que un automóvil venía en sentido contrario, y, sin poder esquivarla, el vehículo la atropelló. La víctima fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, fue dada de alta al día siguiente, con lesiones menores y con la indicación de mantener controles médicos externos. El conductor del automóvil se dio a la fuga y aún no se conoce su paradero. Número 2. Opinativa. Título de la noticia: lluvia de mariposas. Zapopan, Jalisco. Fueron más lejos de lo que se esperaba. Inundaron de sonidos armónicos y voces conocidas el estadio mientras los fanáticos asistentes les correspondían cantando los coros de las canciones, haciendo una ola de flashes de cámaras fotográficas que inundó todo el lugar, como si las estrellas se hubieran posado sobre el mar de gente y fueran movidas por el oleaje, de arriba a abajo, de un lado a otro. Coldplay en concierto. Con la ansiedad que provoca la espera a un chiquillo que no sabe calmar la desesperación por tener en sus manos ese juguete nuevo que vio en la juguetería antes de Navidad. Así era esperado el concierto del grupo inglés en la ciudad de Guadalajara. Con mucha anticipación fueron vendidos los boletos para asistir y en tan solo 2 días se agotaron. Por último, la interpretativa. Título de la noticia: más niños mueren por cáncer a causa de la falta de atención. No se tiene el suficiente apoyo de parte del gobierno para estas instituciones. Honduras, el país catalogado como el más corrupto de Centroamérica, según informe de Transparencia Internacional, es increíble cómo frente a los ojos de los ciudadanos se haga todo esto sin que puedan detenerlos. Son asombrosas las grandes cantidades de dinero que desaparecen en las administraciones de los gobiernos. Cada año llegan muchas ayudas para diversas instituciones públicas que bien administradas harían maravillas en las áreas más necesitadas, pero gran parte de estas quedan en las bolsas de unos pocos y al final con el cuento de no ajusto para más. En segundo lugar, nos encontramos con la columna. Es el escrito que trata con brevedad uno o varios asuntos de interés. Sus principales características son que aparece con una fisonomía singular y una presentación tipográfica constante. Al igual que con la crónica, aquí también nos encontramos con 3 divisiones. La primera, la informativa. Da a conocer varios hechos cuya trascendencia no los hace merecedores de un sitio propio en la publicación. Aparecen en bloque con los temas sintetizados, esto para mostrar los principales acontecimientos de la semana o la quincena, o también sirve para dividir tema de especialidad o hablar de asuntos de interés público. Número 2. El comentario. Ofrece información de pequeños hechos, aspectos desconocidos, de noticias o también detalles curiosos de personajes, con la finalidad de tener un comentario a cargo del columnista. Estos comentarios suelen ser analíticos, agudos e irónicos. Por último, pero no menos importante, la crítica o reseña. Aquí se informa y comenta asuntos que requieren especialización. Hay muchas áreas, pero las más representativas son las de cine, libros, música, arte y teatro. Aquí los ejemplos de cómo sería. Comencemos con la informativa. Camino sin retorno por Pedro X. Pérez. El tiempo es para muchos algo que puede transcurrir sin poderlo detener, y a muchos nos rebasa y nos deja sin oportunidad de rectificar, y es por esto que se recomienda fijarse en lo que uno hace, porque redunda en todos los que nos rodean. Los físicos tienen la teoría de que el tiempo tiene varias velocidades y que incluso se puede detener, pero en la percepción humana o común es sencilla. Es algo que pasa y no podemos volver a vivir, pero podemos recordarlo y tomarlo en consideración, formando de esta manera un antecedente al que llamamos experiencia. Bien, ahora vamos con la de comentario.
Opérate del carácter, ¿vale? Por María Jiménez. La belleza de Demi Moore. La columna comienza diciendo: querida Demi Moore, bendita sea la madre que te ha parido, como cantaba Conchita Piquer en la copla del 13 de mayo, para luego hacer mención a la belleza de Demi Moore, conocida por todos en la gran pantalla de cine en sus películas más taquilleras, belleza que actualmente se ha esfumado. Existen dos tipos de bellezas, una belleza hueca e inútil que construye monumentos a la nada, y otra belleza que hace que las cosas cobren sentido, como la de los árboles milenarios y la de las ruinas que no han sido tocadas. Demi, lo bello también es bello porque ha resistido, expresa la escritora y continúa, advirtiendo que los médicos cirujanos estéticos llenan sus bolsillos con nuestros miedos, nos prefieren acongojadas, débiles y con complejos. Los cánones de belleza nos ahogan y como resultado están esas señoras que ahora tienen un único gesto, todas iguales. Yo no creo que la belleza tenga que ver jamás con parecerse al resto, expresa Lorena. Por último, una columna de crítica o de reseña. Título: El reinicio de Spider-Man se pone en marcha. Para quienes no lo sepan, después de la tercera película de Spider-Man, e igual que ocurrirá no dentro de mucho tiempo con otras sagas, como Los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña reiniciará su ciclo para dar paso a las nuevas promesas de la interpretación. Aunque, personalmente, no encuentro ningún punto negativo para la saga anterior, puesto que todas las películas funcionaron a las mil maravillas, y nos presentaron en poco tiempo una saga que podía haber tenido mucha, pero que mucha vida en la gran pantalla. En lugar de continuar con ella y apostar por los actores que ya conocemos, han decidido dar carpetazo a los antiguos actores y reiniciar el proyecto con otros protagonistas. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Esperamos les haya gustado el video. Muchas gracias, compañeros, compañeras y maestra.